Muy elogiado el discurso del presidente Gustavo Petro en ese hermoso balneario de Egipto, donde se celebró la 27 cumbre sobre el clima en el mundo, organizado por las Naciones Unidas. Un discurso que fue elogiado por muchísimos jefes de Estado, entre otros por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quizá el único que le ha ido muy bien en esa cumbre, porque ha logrado establecer nuevamente o restablecer mejor relaciones internacionales con Francia, incluso con España y con delegados del gobierno de los Estados Unidos. La cumbre del clima, esta es la 27 oportunidad que se reúne y cada año se hacen esas reuniones en diferentes partes del mundo. Pero hay un problema. Todos están de acuerdo, los países que asisten allá, en acabar con las emisiones de carbono y toda esa situación que afecta al clima mundial. Pero como les decía, hay un pequeño problema, o mejor, no es pequeño, es grande, y es que a esa cumbre nunca asisten los que contaminan el clima. Allá no van los Estados Unidos, bueno, envían unos delegados de muy bajo rango, pero no van los presidentes de los Estados Unidos, no van los presidentes de Alemania o el canciller alemán, no va el de Canadá, no va el presidente de Rusia, no va el de China, no van los de Australia, que son los grandes contaminantes del mundo. Esta vez estuvo Emmanuel Macron allá, pero solamente a visitar y a darle palmaditas a diferentes jefes de Estado, incluso a tratar de limar asperezas con Nicolás Maduro de Venezuela. Pero los que realmente contaminan el ambiente, contaminan el mundo con sus grandes industrias, con sus grandes empresas multinacionales, no les importa esta cumbre climática. Y por el contrario, cada día buscan más en los países subdesarrollados, que son la gran mayoría que van allá sus presidentes, a emitir sendos discursos, pero simplemente se queda en eso, en buenas intenciones, en discursos, pero no hay absolutamente nada concreto, nada que haya cambiado el sistema y la industria del mundo. Mientras el presidente Petro habla en contra del petróleo y de los combustibles fósiles, el carbón, etcétera, pues los demás presidentes buscan la forma de incentivar estos productos para seguir consumiéndolos, porque además es una fuente inmensa de riqueza. ¿Qué tal, por ejemplo, Venezuela prescindiendo del petróleo? Si esa es la gallinita de los huevos de oro de los venezolanos. ¿O qué tal Bolivia no vendiendo gas? O ahora con el litio, uno de los grandes productores de litio en el mundo, que es otro mineral que promete ser mucho más costoso que el oro, o México no vendiendo petróleo, no vendiendo litio, en fin, todos los países están apostándole a la minería. Desafortunadamente, quienes los países tercermundistas, si no lo hacen así, difícilmente pueda sobrevivir su propia población. Y esta cumbre del clima me hace recordar hace unos 40 años, por allá en 1982, también por un mes de octubre, cuando el presidente recién posesionado Belisario Betancur de Colombia, que llegó con muchas expectativas, era conservador, pero como había sido un hombre de un Renault, de un carrito Renault, y venía de aguantar hambre de Amagá, donde se había criado al lado de como de 20 hermanos, fue uno de los presidentes más populares en la elección. Y entonces fue a Nueva Delhi a echar un inmenso discurso en lo que se llamaba en esa época la cumbre de los países no alineados. Esos no alineados era que en esa época la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manejaba el imperio
y los Estados Unidos el otro, y entonces esos países que decían no estar alineados querían separarse de esas dos potencias, cosa que nunca lo pudieron hacer. Y allá se echó un sendo discurso Belisario Betancur, que también fue muy aplaudido por la comunidad internacional, hablando de los no alineados, hablando en contra de los Estados Unidos, hablando en contra de la Unión Soviética, y 40 años después, esos países no alineados hoy ni siquiera se sabe qué ha pasado con esa organización porque todos siguen alineados. Unos a los Estados Unidos, otros están hoy con Rusia, otros están con China porque es otra superpotencia que está comenzando a emerger y el no alineamiento es casi imposible en este mundo globalizado. De modo que toda esa hermosa poesía, digámoslo, ese hermoso discurso del presidente Gustavo Petro expresado allá en la cumbre del clima en Egipto, yo no soy tan optimista de que eso vaya a causar mayor impacto en la realidad del mundo de las industrias y del mundo de la contaminación. Los seres humanos y los países tienen que prepararse para el calentamiento global. Y alguien más puesto en su sitio. Hace varios años el presidente, hoy es presidente, el presidente de esa época, Pepe Mujica del Uruguay, lo dijo en un discurso también en las Naciones Unidas. Las nuevas tecnologías deben prepararse para ir cambiando a los seres vivos. Los grandes biólogos, tanto de animales como vegetales, tendrán que buscar la forma de obtener pastos que sean resistentes al cambio climático, plantas y cereales que sean resistentes al calor, decía Mujica, y con toda la razón, y animales que sean resistentes al calentamiento global con los transgénicos y con la nueva revolución de la ingeniería genética. Incluso llegó a decir Mujica que a los mismos seres humanos tendrían que inculcarles células que les ayudara a ser resistentes al cambio climático. Porque está probado ya por la ciencia que aún si hoy se suspendiera toda la contaminación que hay en el mundo, ya es inevitable que dentro de 50 años tengamos problemas por el agua, porque ya esa contaminación ya se hizo y ese recalentamiento global es inevitable a este momento. Así que tenemos que prepararnos, es para buscar tecnologías, como decía Mujica, que resistan el calentamiento global y buscar la manera de conservar las aguas que todavía existen para evitar a futuro una hecatombe del ser humano. Lo demás son bonitos discursos, pero que tendrán poco efecto en la realidad triste de nuestro planeta. Hasta aquí, temas de análisis con Santiago Villarreal. Hasta pronto.